Hola, hola, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a comenzar la clase que corresponde al sábado 22 de julio. Y para eso voy a partir compartiendo mi pantalla como siempre. Vamos a ver dos temitas importantes el día de hoy. El primer tema importante del día de hoy es analizar a grandes rasgos y conocer la época colonial en América Latina. Época colonial una vez que los españoles que llegaron después de Cristóbal Colón se instauraron en nuestro continente. ¿Qué fue lo que pasó? La época colonial latinoamericana comprende entre los siglos XVI al siglo XIX. Como ustedes saben, gran parte de este territorio estuvo custodiada por los españoles y por lo tanto se conoce como periodo colonial, porque es el periodo de dominio de los españoles en los diferentes lugares de América Latina, ya donde ellos empezaron a colonizar, recuerden ustedes, los diferentes países bajo su dominio, bajo el dominio de la corona española en nombres de los reyes de España, Isabel y Fernando. Una vez terminada la conquista, empieza la reconstrucción, donde empiezan a haber centros de organización política y cultural. Algunos ejemplos de esto fueron en la Ciudad de México, México y en Lima, Perú. La cristianización o evangelización de América Latina y la imposición de valores europeos frente a las culturas indígenas. Por lo tanto, se empieza a armar una jerarquía política y racial, donde estaban contenidos los siguientes grupos: españoles, criollos, mestizos, mulatos, negros e indios que compartieron este territorio. Pero sin duda, y recuerden que la clase dominante fueron los españoles, seguido por los mestizos. A ver, y nosotros lo vimos. ¿Algunos de ustedes saben cuáles eran los mestizos? ¿Algunos saben quién eran los mestizos? La mezcla es, ¿Ya? ¿Alguno me dijo la mezcla y el otro me dijo por ahí? la mezcla entre dos razas. Ya, muy bien. La mezcla entre dos razas. Y alguien me dijo otra cosa por ahí. La mezcla entre españoles e indios. Muy bien, como dice el compañero. Mezcla entre españoles e indios. Ya nueva raza que empieza a aparecer. Y se supone que desde ahí parte nuestra descendencia hasta el día de hoy. Datos generales y educación. Por ejemplo, la economía en esa época se basaba principalmente en la minería y en la ganadería. Y una de las minas más grandes descubiertas por los españoles era la mina de Potosí, una mina de plata en Perú. La cultura era en gran medida una proyección de la cultura española, porque ustedes saben que a gran parte de América Latina y a todos estos territorios, como por ejemplo es nuestro país, empezaron a llegar las órdenes religiosas, como por ejemplo los franciscanos, los jesuitas y diversas congregaciones para controlar la educación en manos de la Iglesia Católica. Ahí también empiezan a llegar grandes sacerdotes, curas reconocidos de congregaciones católicas, donde empiezan a fundar los primeros colegios católicos. Y ustedes saben que el formato de los primeros colegios católicos, y algunos hasta el día de hoy, se basa en la fe cristiana, en la imagen de Jesucristo. Sabemos que posteriormente, hace un tiempo, después van a tener la irrupción de Martín Lutero, ya en gran parte de Europa, donde viene a destruir esta teoría de la fe de la religión católica.
pero era muy importante para los españoles, católicos todos, difundir esta fe cristiana por todo el continente de América Latina, lamentablemente dejando a los indígenas sus tradiciones y costumbres de lado y así adoctrinándolos a las costumbres plenamente españolas y europeos. Acá aparecen más datos generales. Por ejemplo, en el año 1538 se crea la primera Universidad de América Latina en Santo Domingo, después en el 1551 en México, 1553 en Lima, y hay una educación exclusiva y elitista. Y ojo con este dato, y desde principios, la mujer no debía ser educada. Y si ustedes se dan cuenta, gran parte de la cultura machista parte desde acá, porque la educación solamente partía para que la enseñanza fuera para los hombres, porque la mujer tenía que cumplir otros roles. ¿Algunos de ustedes saben cuál era el rol que tenía que cumplir la mujer? Criar en la casa. Ya, quedarse en la casa, criar a los hijos, eh, ver manualidades, tejidos, bordados y ese tipo de cosas. Me recuerdo que dentro de estas mismas clases yo le pregunté, no sé si fue a ustedes o al otro curso, si todavía nuestra sociedad en el siglo que estamos sigue siendo machista. Vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Tenemos machismo inserto en nuestra sociedad chilena todavía o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, Sí, harto todavía, Sí, harto. Ya, de a uno que me opinen, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hay machismo todavía? ¿Dónde porque se ve? aún, porque aún le dan responsabilidad de criar los hijos y hacer las cosas de la casa a la mujer aunque trabaje. Ya, muy bien lo que dice la compañera. ¿Alguna otra opinión del machismo? ¿Alguien la ha tocado de cerca? la desigualdad de los sueldos o en los trabajos. Ya, muy bien lo que dice la compañera también. Desigualdad de los sueldos en los trabajos. Ya, ¿alguna otra opinión o comentario? ¿No? Oye, ¿para qué estamos con cosas? Igual en las grandes empresas o en cualquiera, eh, las mujeres se convierten en una piedra de tope a los empleadores en el momento de que se embarazan, porque claro, tienen que buscarle un reemplazo, hay que dar licencias y todo el cuento que implica el fuero. Bueno, hay grandes protecciones para las mujeres en nuestro país el día de hoy. Todos los beneficios del prenatal, postnatal, se habla de la extensión de este también y de ciertos beneficios, de la hora que tienen las mujeres que pueden jugar en su trabajo, salir una hora antes o salir para amamantar o llegar una hora después, hasta que la guagüita cumple 2 años. Pero obviamente que sin duda falta mucho en qué trabajar para arreglar la situación de la mujer. Y bueno, hay grandes mujeres destacadas, Elena Cafarena, Eloísa Díaz, primera mujer médico en nuestro país. Y claro, como dicen los compañeros y compañeras, el machismo igual está inserto hasta el día de hoy en nuestra sociedad. Bueno, y viene desde la crianza, desde nuestros viejos, nuestros abuelos, la cultura del campo que fueron criados así. El hombre trabaja, sale al campo, el hombre labora, el hombre es el sustento de la casa y la mujer se queda criando los hijos y haciendo tareas domésticas, ¿ya? Pero obviamente que sabemos que en estos tiempos que estamos hay muchas mujeres que son mucho más empoderadas. Pregunto, ¿habrá alguna compañera empoderada aquí o no? ¿Hay Sí, hartas. ¿Sí? Bien, me alegro mucho que hayan mujeres empoderadas y que puedan ocupar roles que ocupan los hombres. Eso está súper bien. Dice acá que el control de la educación entonces queda en manos de los sacerdotes. Se enseñaba religión, latín, música, pintura y artes. Se dice que en la época colonial habían 23 universidades ya y que la Santa Inquisición controlaba los libros que se discutían en las universidades. Obviamente que había libros prohibidos o censurados, como por ejemplo libros que tenían que ver con la ciencia, porque la ciencia se oponía a toda la doctrina de la religión católica. Recuerden ustedes,
y cada uno es libre de creer en la Biblia, 7 días, creación por Dios, Adán y Eva, o la teoría del Big Bang que nos dice la ciencia, y así la evolución del hombre. Aparece una figura cultural altamente importante en esta época del siglo XVII, que es el barroco. Culturalmente se le denomina el arte y a la escritura. Era un estilo de escribir muy complicado y adornado, pero muchas veces acusado de vacío, donde empiezan a haber las primeras expresiones artísticas en culturas, en libros y en pintura. ¿Ya? Esta es la primera parte entonces a grandes rasgos de cómo fue el control del dominio de la época colonial en América Latina por los europeos, principalmente españoles. Ahora vamos a ver una parte importante que habíamos visto en una primera instancia con la conquista de América, con todo lo que implicó, y con la conquista de Chile. Ustedes saben que el gran conquistador fue Pedro de Valdivia, ¿ya? El que llega a los pies del Cerro Huelén, hoy Cerro Santa Lucía, e instaura toda esta concepción de dominio español en nuestro país. Pero hay una piedra de tope también en nuestro país. Esa piedra de tope en el sur de Chile fueron los mapuches, donde ocurre la resistencia mapuche, o más bien llamada Guerra de Arauco, ya en la región del Biobío, en el límite, en el río Biobío, donde los españoles quieren pasar hacia el sur para seguir refundando y conquistando nuestro territorio. Pero ahí no la tuvieron tan fácil y ocurre este enfrentamiento. La Guerra de Arauco es una de las guerras más importantes desarrolladas en la historia de Chile, no solo porque el territorio donde se desempeñó era uno de los puntos estratégicos más importantes para la corona española, sino también porque su periodo de duración fue alrededor de 300 años. Recuerden que uno de los grandes objetivos o propósitos de la corona española era descubrir riquezas, principalmente minerales, oro o plata, para ser llevados a España. Causas de la Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco se originó ya que los indígenas consideraron que el comportamiento del conquistador podía llegar a ser despiadado, ambicioso y cruel con sus enemigos, y que podría mirar al indígena como un ser inferior, invadiendo sus ancestrales tierras y ocupándolos en labores agrarias y pesadas, contraponiendo sus intentos de evangelizar tradiciones. Pedro de Valdivia instala ciudades en territorio araucano con el objetivo de someterlo. Claro, como se le había sido muy fácil en las otras partes de Chile someter a los indígenas que ahí habitaban, pero los mapuches no se le hicieron fácil. Entonces, Pedro de Valdivia inició la guerra contra el pueblo mapuche, la que relata por Alonso de Ercilla en su obra La Araucana, libro que escribe este escritor, valga la redundancia, donde se ejemplifica con muchos hechos y detalles en este libro este suceso. Es un libro que se llama La Araucana en el año 1576. Dice acá, cuando los conquistadores españoles dirigidos por Pedro de Valdivia llegaron entonces a la región del Biobío, tenían un vago concepto de la belicosidad de los indígenas, pero debido a sus experiencias triunfales con otros indígenas en Perú, en México, esperaban un pronto y fácil sometimiento por las armas de estos pueblos a la corona y su posterior evangelización, que estos indígenas iban a ser mansitos, por así decirlo, de dominar. Pero sin embargo, no fue así. Los conquistadores se enfrentaron a los mapuches, quienes plantearon una dura oposición, a la que también se asociarían los huilliches, los picunches y los cuncos, colocando en los más duros aprietos la conquista y la colonización en sus territorios. Según varios cronistas españoles y la posterior tradición popular chilena, los mapuches, gentes de la tierra en idioma mapudungún, no se amedrentaron, lucharon aún en la noche,
altamente organizados. Aprendían rápido cómo enfrentar a los españoles y eran un pueblo cohesionado en su espíritu guerrero. Podemos decir entonces que los españoles fue el gran pueblo originario de nuestro país que no se dejó o no quería dejarse dominar por los españoles por ninguna otra manera y que ellos estaban claritos que eran gente mala, gente despiadada y que querían adueñarse de sus tierras, ¿ya? Ahí aparece el territorio en conflicto, no sé si lo puedo agrandar un poquito, ¿ya? Ay, me salté. Pero claro, ya desde Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares al sur, tendría que achicarlo, Cauquenes y Parral, ya llegando a la región del Biobío, ya donde ocurren los principales enfrentamientos, ¿ya? También así en el sur de Chile, en Puerto Montt hacia el sur. Etapas de la guerra. Esta guerra de los mapuches contra los españoles se dividió en tres etapas. Estaba la guerra ofensiva, la guerra defensiva y el parlamento. ¿En qué consistía la primera? La ofensiva. En este periodo se realizaron las campañas del Toquilautaro por el lado mapuche y las de Pedro de Valdivia, García Huidobro de Mendoza, Francisco Villagra, Pedro de Villagra, Pedro de Quiroga, Alonso de Sotomayor, Martín García Óñez de Loyola, Alonso de Rivera y Alonso García Ramón por parte de la corona española. En la defensiva, con la llegada del jesuita Luis de Valdivia, quien, horrorizado por las alternativas que tomaron con los esclavos mapuches, señalando que si no lo hacían, iba a haber una sublevación de parte de los indígenas. Creía que era lícito, ya que los mapuches eran dueños de las propias tierras y eran libres. Solo era justificada una guerra defensiva para proteger la religión, ya que ocupaban los europeos y para asegurar el tránsito de misioneros hacia la Araucanía. Pero finalmente, en el año 1612, obtuvo el triunfo. Se nombró gobernador a Alonso de Rivera en la guerra. Entonces, se mantiene la línea ofensiva del Biobío, se mantiene un real situado, se suspende la cédula que declara esclavo a los indios, se perdona en nombre del rey a todos los rebeldes y se prohíbe a los militares pasar al sur del río Biobío. Pero a pesar de los esfuerzos de la guerra, no prosperó. Mapuches y españoles continuaron peleando, ¿ya? Sin embargo, la guerra existió legalmente hasta el año 1626, cuando Felipe IV autorizó volver a la guerra ofensiva y siguió vigente la Real Cédula para controlar este territorio. Finalmente, la llegada de Luis de Valdivia, ¿no es cierto?, como mediador en la guerra no habría servido en nada. Y en el sistema de los parlamentos, en este periodo, el gobernador Francisco López de Zúñiga, marqués de Baildes, era un partidario de buscar un entendimiento con los araucanos, por lo cual contó con la ayuda de otros jesuitas, impulsando la idea. Esto se celebró en el año 1640, en una gran reunión o parlamento con los principales jefes mapuches a orillas del río Quilín, ofreciendo grandes banquetes, discursos, regalos y promesas de paz y amistad por ambos bandos. Los españoles reconocieron la libertad entonces de los araucanos mapuches en sus territorios y estos permitieron el ingreso a la Araucanía de sacerdotes misioneros de manera pacífica para evangelizarlos. Se hicieron otros nuevos parlamentos que se llevaron a cabo durante el siglo XVII y XVIII, pero la belicosidad de los araucanos y los intentos de los españoles no permitieron la paz. Se siguieron entonces repitiendo otros levantamientos generales que invariablemente terminaron en reuniones donde se prometía paz. Los parlamentos más importantes realizados en el siglo XVIII fueron en Negrete, Lonquilmo, en la época colonial, y varios realizados durante el periodo republicano. Entonces, por más conciliación en estos llamados parlamentos o reuniones que tenían como fin juntar representantes, jefes de españoles y mapuches para buscar una conciliación y que no hubiera una guerra sangrienta y llevar
a los misioneros a evangelizar al sur en paz, siempre había latente una constante guerra o un constante levantamiento para poder tomarse este territorio a la fuerza. Y es así como hasta el día de hoy nosotros conocemos que los mapuches igual reclaman por sus tierras. Acá, ahora a continuación, les voy a compartir un video que a lo mejor se puede pegar a ratos, no sé, porque depende de lo pesado que esté con la velocidad del internet, que es la historia de Chile corta, resumida y de una manera más práctica desde los tiempos antiguos hasta lo contemporáneo. Espero que lo puedan ver ahora. Profe, no se escucha. ¿Perdón? No se escucha. ¿No se escucha? ¿Es verdad? ¿Los demás tampoco lo escuchan? Sí, profesor, se perdió el audio un rato. Ah, ya, espérense. Voy a hacer algo. Espérense un poquito. Voy a detener la presentación y voy a presentar de nuevo. A mí me escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Espérense un poquito. Voy a presentar de nuevo. Ya. Ahora ven mi pantalla, ¿no? Donde dice Imperio Inca. Sí, ahora se ve y se escucha. Ya. Me avisan, pero por favor me hablan, no en el chat. Me dicen acá si es que se vuelve a perder, ¿ya? Profesor, ahora solo se ve, pero no se escucha. ¿En serio? Sí, y yo creo que mis compañeros tienen, no sé si a todos les pasa, pero yo veo, pero no se escucha. Delante Sí, yo igual veo, pero no se escucha. Hoy delante se escuchaba, pero no se veía. Oh, qué mal, no sé qué es lo que pasa. Sebastián, Chicos. ¿Sí? Juan Carlos por acá. Juan Carlos, dime, ¿qué Es que a lo pasa? mejor, mira, recién ingresé a tu clase ¿Ya? y me imagino que puede ser que a lo mejor compartas solamente, no compartas, a ver, ¿cómo decirlo? Porque estoy compartiendo pantalla, Juan Carlos. Ya, estás compartiendo pantalla y si compartes solamente, en este caso, el YouTube, ¿se podrá? Como una pestaña, una ventana. Sí, pero lo tengo como otra ventana abierta. Mm, No sé. Pero mira, podemos hacer lo siguiente, puedo guardar el link, te lo mando a ti, Juan Carlos, y tú lo puedes mandar al grupo de los estudiantes. sí, no hay problema, Sebastián. Sí, porque es raro, porque yo estoy Sí, compartiendo la clase y no sé, pues delante escuchaban el audio, ya, pero no lo veían y ahora lo ven, pero no escuchan el audio. No sé, primera vez que me pasa, no sé. ya no importa, yo le mando el link a los estudiantes.
Ya, Juan Carlos, muchas gracias por tu intervención. Ya. Chicos, lo hacemos de esa manera entonces. Les mando el link del video con el coordinador a su grupo para que ustedes lo puedan ver y no tengamos inconveniente. ¿Les parece? Sí, Sí, profesor. Ya, chicos, muchas Ya, gracias profesor. y disculpen, primera vez que me pasa esto, no sé qué había pasado. Ya, pues dejamos entonces esto hasta acá. Yo le mando el link al coordinador para que se lo mande a su grupo WhatsApp y ustedes pueden ver el video personalmente y sin interrupciones. ¿Ya? Eso, que estén súper bien. Un abrazo para todos. Chao, chao. chao, profe, gracias. Chao, profesor, gracias.